Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Marte con Kardec. Hoy nuevamente tenemos, tanto virtual como presencialmente, como invitado a Orlando Villarraga con un tema, como siempre, muy interesante, la alegría como factor de desarrollo espiritual. Pero antes de empezar, vamos a presentar quién es Orlando Villarraga. Orlando Villarraga es un ingeniero químico bogotano, quien producto eh, de su trabajo, de su profesión, estuvo en varios países, Estados Unidos, y terminó en Brasil. Es pensionado hoy en día en Brasil y sigue, pues, tanto mientras que estuvo aquí en Colombia, como en estos otros países donde ha estado, ha sido activo con la divulgación de la doctrina espírita. Es espírita de segunda generación, ya que sus padres eh, fueron espíritas, y son, todavía su madre, está encarnada su madre todavía. Además de eso, ha sido presidente de un grupo espírita en Brasil y actualmente es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. Es autor de cuatro libros espíritas. El primero, la conservación del medio ambiente físico y psíquico. Segundo, la justicia social, visión espírita para la acción social. Tercero, espiritismo y desarrollo sustentable o sostenible. Y cuarto, el papel de los espíritas en la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. De estos cuatro libros, tres los tenemos aquí y hoy precisamente pasé el link de la lista que tenemos de la conferencia grabada de Orlando. Hoy pasé en todos los grupos de WhatsApp ese link donde pueden ustedes ver todas las relatorías de los tres primeros libros. Ahí nos pondremos de acuerdo con Orlando si hacemos la relatoría del cuarto libro este año, de acuerdo con su autorización. Entonces, para iniciar nuestra charla, vamos a hacer una elevación de pensamiento como todas las tareas espíritas. Le vamos a pedir a nuestra hermana Zenica Vargas, también miembro activo de FUSENDA, para que nos haga esta elevación. Adelante, Zenit, buenas tardes. Buenas tardes, amado Dios. En esta tarde queremos darte gracias infinitas por mantenernos aquí, por haber permitido entrar a este link y que las personas que van a estar tanto encarnados como desencarnados puedan recibir ese mensaje de nuestro hermano Orlando Villarraga. Bendícelo, Señor. Envíale esas ayudas y sabemos que está acompañado en estos momentos por espíritus superiores que lo guían y que le están dando todas esas dotes espirituales, toda esa sabiduría para escribir, para poder a través de esas escrituras, a través de todo ese trabajo, contribuir a la obra divina. Gracias, Señor, y que así sea. Así sea. Muchas gracias, Zenit. Y muchas gracias, Orlando, por aceptar esta nueva invitación en este nuevo año. Así que la palabra es tuya. Adelante. Ok, buenas noches, Abel, buenas noches a todos ahí. Muchísimas gracias por la invitación para participar del estudio ahí en Fusenda con este tema sobre la alegría como un factor de desarrollo espiritual. Y hablar de la alegría en muchos lugares del mundo en este momento es difícil con tanta injusticia, con tanta dolor, con tanto sufrimiento que existe. ¿Será que esas personas en esos momentos pueden también tener momentos de alegría? Y lo más importante, cómo nosotros, cada uno de nosotros, puede tener más momentos de alegría que sirvan de ejemplo para otros que están a nuestro alrededor. Y por eso vamos a presentar algunas enseñanzas que la doctrina espírita
trae sobre este tema y otras ciencias complementarias que están contribuyendo para nuestro entendimiento de este tema. Entonces, este tema es tan importante en el mundo que fue decidido declarar el día 1 de agosto como el Día Mundial de la Alegría para llamar la atención del público sobre la importancia que tiene la alegría para la salud de las personas y para la salud en general de la sociedad. Y por eso, desde hace mucho tiempo, este tema de la alegría viene siendo tratado. Y yo que nací en el siglo pasado, cuando aprendí a leer, usaba ese libro, La Alegría de Leer, que es nuestro libro de lectura. Un libro muy, muy interesante y con el cual muchas personas de mi generación aprendimos a leer con alegría. También existen otras áreas del conocimiento, otras tendencias filosóficas que hablan y tratan desde su punto de vista el tema de la alegría, como este de Anselm Grün, El pequeño libro de la alegría. Tenemos también uno de los más famosos escritores en el mundo, Deepak Chopra, que habla sobre esa hija de la alegría. Desde el punto de vista budista, también contribuyen mucho al conocimiento sobre la alegría. Por ejemplo, la alegría de vivir, El secreto y ciencia de la felicidad. Un libro muy interesante. Y una de las revistas más importantes de economía del mundo, The Economist, en este ejemplar, habla sobre la alegría de envejecer y por qué la vida comienza a los 46. Entonces, no sé si ustedes ya tienen más de 46, están comenzando para vivir con más alegría. El Papa Francisco, un personaje histórico mundial que de forma relevante está trayendo para el público muchos temas para ser discutidos y ser un tema de reflexión. Y en esta exhortación apostólica del Papa Francisco se llama La alegría del Evangelio. Trata específicamente sobre este tema y trae una enseñanza muy importante. Dice lo siguiente: la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Y nosotros actualmente estamos inmersos dentro de una sociedad tecnológica. Por ejemplo, hoy estamos teniendo la oportunidad yo estoy aquí en Brasil hablando y ustedes ahí en Barranquilla y en otros lugares del mundo, gracias a la tecnología. Y también gracias a la tecnología ha sido posible desarrollar diversas actividades que generan placer en las personas. Sin embargo, no hacen surgir la alegría en las personas. Son cosas bastante diferentes. Y el Papa Francisco llama la atención sobre esa diferencia muy importante para nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. En el ambiente de la literatura espírita también hay diversas publicaciones que tratan específicamente sobre este tema. Chico Xavier ha sido uno de los más grandes exponentes a través de su psicografía. Por ejemplo, de Paz y Alegría, Espíritus Diversos, tratan diversos aspectos de la alegría y cómo ella está relacionada con la paz y el bienestar de nosotros encarnados. En Loya de Alegría, que significa almacén de la alegría, es sobre un espíritu que narra qué le gustaría tener si volviera a encarnar, y él habla de un almacén que venda cosas relacionadas o que promuevan la alegría en las personas. También es muy interesante sobre esperanza y alegría. Tenemos otro de Divaldo Pereira Franco, o el espíritu de Juana de Ángeles, Alegría de Vivir. Y eso es algo, ese libro trae un mensaje muy importante sobre cómo debíamos encarar la vida con alegría, porque eso nos daría una visión de más esperanza, de más optimismo, que nos haría enfrentar las vicisitudes y los obstáculos de la vida de una forma
más optimista y con seguridad íbamos a tener más éxito para superar esas dificultades. Y tiene otro también, se llama Puerto de la Alegría, de diversos espíritus, también a través de la psicografía de Chico Javier. Entonces vemos dentro del movimiento espírita existen muchas obras que tratan de este tema. Y en el inicio de la doctrina espírita, Allan Kardec, el libro básico en el estudio de la doctrina espírita, ¿qué es el espiritismo? En el ítem 100 nos dice lo siguiente: las almas que se manifiestan vienen a revelarnos sus alegrías o sus sufrimientos, según el modo como hayan empleado el tiempo en la vida terrestre. Y eso es muy interesante porque a través de todo el trabajo que hizo Kardec, a través de todas las obras mediúmnicas que han sido recibidas en diversos lugares del mundo, los espíritus, cuando comentan sus experiencias en el mundo espiritual, comentan sobre sus alegrías o sus sufrimientos como consecuencia de cómo utilizó su tiempo aquí en la existencia terrestre. Entonces, esos son ejemplos que nosotros tenemos para reflexionar y para ver cómo nosotros deberíamos mudar ciertos comportamientos, ciertos estilos de vida, ciertos hábitos que no están contribuyendo para nuestro crecimiento espiritual. Y ahí continúa Kardec, dice, con esas manifestaciones mediúnicas, de esas comunicaciones de los espíritus, tenemos la prueba de la realidad de las penas y recompensas futuras. No es algo abstracto, que si no nos portamos bien vamos a sufrir, o si nos comportamos de acuerdo a las leyes divinas, vamos a tener la felicidad eterna. Esas narraciones, esas descripciones que hacen esos espíritus nos permiten tener una visión más realista de cómo es la vida en el mundo espiritual y cuáles son las consecuencias de nuestras actitudes. Y nos da una visión de si va a ser una situación de alegre o va a ser una situación de sufrimiento. Y hay en esta obra también muy importante, muy interesante, Salud, del espíritu Miramés. Ese está en español. Nos llama la atención sobre ese tema y dice: debéis procurar convivir con la alegría y estudiarla en todos sus aspectos. Entonces, además de que nos llama la atención para que tengamos mayor convivencia con diversos momentos que nos producen alegría, deberíamos estudiar ese tema porque tiene diversas ramificaciones de diversos aspectos. Dice, continúa Espíritu Miramés, ella, la alegría, es un tesoro que hemos heredado de la divinidad y debe ser cultivada por todos los pueblos. O sea, nos está llamando la atención que todos los 8.000 millones de habitantes que estamos encarnados en este momento en el planeta Tierra, deberíamos cultivar la alegría, indiferente de la nacionalidad, que es algo ilusorio que nosotros como sociedad hemos definido a partir de este punto, aquí colombiano y aquí brasileño y allá es norteamericano. Todos deberíamos convivir más con alegría con todas las otras personas con una forma más fraterna. Y ahí termina en ese capítulo diciendo: una sonrisa, una palabra que induzca la alegría puede curar y también puede encaminar a algunas criaturas para la esperanza y la fe. Entonces, muchas veces con una pequeña palabra que nosotros llevemos para alguien, una sonrisa que demos para una persona en un momento determinado, puede cambiar el estado de ánimo, el estado de humor de esa persona, puede inducir cambios hasta, hay varios estudios que muestran que puede llevar a cambios en la parte del estado de salud de las personas. Entonces, el mensaje principal aquí de Miramés es que debemos estudiar en más detalle este tema de la alegría. Por eso hoy trajimos este tema para en nuestro estudio aquí en esta noche. Y ya Allan Kardec también, en el Evangelio según el Espiritismo, nos dice lo siguiente: que el hombre
nosotros los encarnados buscamos la felicidad en las cosas perecederas, en los placeres materiales, que fue lo que el Papa Francisco mencionó viviendo en esta era tecnológica, en vez de tratar de hallarla en los goces del alma, que son un anticipo de las imperecederas alegrías celestes. Entonces, mientras estemos encarnados, vamos a tener que vivir con las cosas del mundo, pero tenemos que tener una visión más espiritual, entendiendo que muchas de nuestras acciones deberían ser encaminadas, dirigidas a obtener las alegrías que vamos a tener en el mundo espiritual, o también algunas de ellas aquí en el mundo de los encarnados, pero que no son necesariamente provenientes o exclusivamente del disfrute de los placeres materiales. Y ahí traemos también a tona un trabajo muy interesante de una psicóloga norteamericana, a la doctora Barbara Fredrickson. Ella es profesora de psicología en la Universidad de Carolina del Norte y es directora del laboratorio de las emociones positivas en esa universidad. Y es una de las mayores investigadoras en esta área de las emociones positivas. En esa obra, que también está publicada en español, que se llama Vida Positiva, ella, como resultado de sus investigaciones, dice lo siguiente, que la alegría es una emoción positiva. Y ese es un resultado así muy importante dentro del área de la investigación de las emociones. Tenemos también otras emociones positivas, tenemos emociones negativas, por ejemplo, la rabia. Entonces, la alegría ha sido catalogada, clasificada como una emoción positiva. Y esa investigación muestra que las emociones positivas abren nuestros corazones y nuestras mentes, haciéndonos más receptivos y más creativos. Ese es un hallazgo muy importante que muestra que en la medida que nosotros cultivamos más las emociones positivas, nuestro corazón se va abriendo más para ser más receptivo, para ser más creativo. Y nuestra mente también va a permitir abrirla para poder captar, recibir, entender mejor otras ideas que van en esta dirección de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la ciencia también viene contribuyendo para para el conocimiento, para que podamos entender mejor este tema de la alegría. Y aquí traemos otra información de la ciencia, y de otra rama del conocimiento que se llama la psico-neuroendocrinología. Y una de las mayores investigadoras en esa área fue la doctora Candace Pert, que ya hace unos 3 años desencarnó. Esa obra magnífica, Conexión Mente, Cuerpo y Espíritu. Y en esta área del conocimiento ya está demostrado que nuestras creencias, nuestros pensamientos afectan nuestras emociones. Y nuestras emociones afectan los mecanismos bioquímicos dentro de nuestro organismo, produciendo una serie de hormonas, neurotransmisores que comienzan a fluir por todo nuestro organismo físico, que afecta la fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso ya tiene muchos estudios que comprueban eso. Y nuestras creencias y pensamientos son el producto de nuestra educación en la actual existencia, pero también traemos pensamientos, creencias de existencias pasadas, muchos de ellos arraigados de muchas otras existencias. Y también la doctrina espírita nos dice que muchos pensamientos son producto de la influencia de los espíritus que nos están acompañando, positivas o negativas. Entonces, si la emoción, si la alegría es una emoción positiva, es el producto de nuestras creencias y de nuestros pensamientos. Y las emociones, en la doctrina espírita, nos enseña que las emociones son la base, el inicio de nuestros sentimientos junto con nuestros pensamientos. Y a partir de los sentimientos y de nuestras creencias, nosotros generamos nuestras actitudes. Y las actitudes, de forma repetida, crean nuestros hábitos, nuestras formas de comportamiento
más permanente. Y el conjunto de hábitos es lo que forma el carácter, según la enseñanza de los espíritus. Y el carácter puede ser de virtudes, o puede ser de manifestación de nuestros defectos. Entonces, si pueden ver, las emociones y la alegría es una emoción, está directamente relacionada con nuestros hábitos y directamente relacionada con nuestras creencias y nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros queremos hacer de la alegría, convivir con ella, para que sea parte de nuestra forma, de nuestro carácter, tenemos que trabajar en nuestras creencias y en nuestros pensamientos para que tengamos emociones positivas. Una de ellas, la alegría, que genere sentimientos positivos, que nos lleven a tener actitudes positivas, que críen hábitos positivos alineados con las leyes divinas y que permitan que nuestro carácter se manifieste a través de diversas virtudes. Entonces vea cómo la ciencia actual se relaciona perfectamente, encaja perfectamente con las enseñanzas de la doctrina espírita y nos da una base sólida para entender por qué deberíamos estudiar un poco más profundamente ese tema que estamos hablando hoy de la alegría, porque es una emoción clasificada como positiva que va a depender de los pensamientos, de las ideas que nosotros tengamos, de lo que estudiemos sobre ese asunto para crear esa modificación de nuestros hábitos. Entonces, ¿por qué no somos más alegres o no manifestamos más esa emoción positiva con más frecuencia? Traemos algunas tendencias que nos alejan de la alegría. Por ejemplo, la negatividad. Y en el momento presente, dentro de nuestra sociedad, hay una tendencia muy grande a la negatividad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación muestran la mayoría de las veces, con la mayor frecuencia, son cosas negativas, eventos negativos, tendencias negativas. Y eso crea un pensamiento de que estamos en un mundo muy negativo, cuando realmente la información que estamos recibiendo es parcializada, porque eso es lo que más vende, lo negativo, el dolor, el sufrimiento, todo eso es lo que más vende, lo que más tiene sintonía. Entonces, pensamos, y recuerden, la base está todo en las creencias, en los pensamientos que va a generar las emociones. Si pensamos que todo está negativo, que está un caos, nuestras emociones van a ser del mismo carácter negativo. Vamos a pensar que no hay forma, quedamos con rabia, nos irritamos con frecuencia. Entonces, eso nos aleja de la alegría. Otra tendencia es los hábitos, las costumbres que traemos o que hemos creado en esta existencia y otras que traemos de existencias anteriores que están en esa misma línea de negatividad, de observar solo las cosas no muy buenas que existen en el mundo. Ese pensamiento nos aleja de momentos de alegría, de experiencias positivas de alegría. Y aquí también este tema para entender por qué no tenemos más momentos de alegría. Henry Emmons, psiquiatra, y Rachel Kranz, psicóloga, estudiaron en detalle este tema y publicaron esa obra que se llama La química de la alegría. Una visión desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico. Entonces, ellos enumeran algunos tipos de comportamientos, de pensamientos que son enemigos de la alegría. Uno es desde el punto de vista físico, desequilibrios físicos, por ejemplo, como consecuencia de la alimentación. Para nosotros tener, por ejemplo, las hormonas y neurotransmisores que son
generados cuando tenemos esos momentos de alegría. Tenemos que tener el consumo de ciertos alimentos que tienen los elementos químicos adecuados para producir la dopamina, la serotonina. Si nosotros en nuestra alimentación no los ingerimos, difícilmente podemos, sí, tener esa emoción, pero no podemos manifestarla porque nuestro instrumento divino que tenemos en esta existencia para nuestro crecimiento espiritual no está en las condiciones adecuadas para poder manifestar eso. Es como si tuviésemos un radio que le estuviera faltando unas piezas. No vamos a poder escuchar todas las emisoras. También depende mucho del ambiente en el cual nosotros estemos inmersos. Por ejemplo, lugares de mucho contaminación sonora. Cerca de un lugar que están haciendo construcciones, están haciendo mineración con todo ese ruido, es muy difícil poder manifestar esos momentos de alegría. También otro de los enemigos que ellos encontraron es el que se refiere a la toxicidad. Y ellos hablan de la toxicidad del ritmo frenético en el cual nosotros vivimos en el siglo XXI y ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Todo a la velocidad rápido y más rápido. Y tenemos nuestra agenda desde las 5, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 11, mediodía, 8, 10, medianoche, en un ritmo frenético. Eso no nos permite tener tiempo para nosotros mismos, para observar lo que está ocurriendo de una forma más positiva. Y eso crea un ambiente tóxico para nosotros mismos. La rutina estresante, dependiendo de lo que cada uno de nosotros hagamos, esa rutina puede ser calma, tranquila, o puede ser muy estresante. Y ahí ellos consideran que es una condición muy tóxica y que inhibe mucho la expresión de la alegría. El tercer factor que ellos consideran como enemigo de la manifestación de la alegría son lo que llaman los excesos de la mente. Las preocupaciones en exceso. Nosotros sí debemos preocuparnos por algunas cosas y cada uno va a tener preocupaciones diferentes, pero no puede mantener ese estado permanente de preocupación, ese exceso de ese pensamiento. Recuerdan, todo comienza en las creencias y pensamientos que van a afectar las emociones. Entonces, esas preocupaciones que son pensamientos que nos estamos dándole vueltas y vueltas, eso va afectando las emociones que nosotros generamos. Y los resentimientos. Cuando alguien nos dijo algo, o no nos dijo, o hizo, o no hizo, y quedamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a esos pensamientos. Y nuevamente volvemos a la causa. Los pensamientos, las creencias, van generando nuestras emociones. Y esos pensamientos, pensamientos de resentimiento no generan emociones positivas, por el contrario, generan emociones negativas que son enemigos de la alegría. Los sentimientos de culpa. Nosotros aún somos espíritus imperfectos que estamos en este momento de nuestra jornada de crecimiento espiritual aquí en el planeta Tierra, un planeta de pruebas y expiaciones. Cometemos errores. Y es importante reflexionar sobre eso, ver que realmente tuvimos la culpa, fuimos los causantes, entender por qué hicimos eso y reparar la falta. No sirve quedar con ese sentimiento de culpa, cargando un fardo ahí por el resto de nuestra existencia, aumentando el peso, y eso solo va a generar emociones de tipo negativo que nos alejan de la alegría. Y también otra causa que ellos mencionan de los enemigos de la alegría es la ilusión de aislamiento. A veces creemos que todo ese ambiente hostil en el que a veces vivimos, eso es lo que nos está alejando de nuestra felicidad, de nuestra alegría.
Y creemos que si vivimos solos, alejados de todo eso, vamos a vivir una vida más feliz, de muchas más alegrías. Y eso es una ilusión, porque cuando la persona llega a esos estados, solamente va con su pensamiento, va a estar allá aislado físicamente, pero en su mente está pensando sobre esas cosas, y ahí no va a generar emociones de tipo positivo. Entonces, importante del resultado de este trabajo de este psiquiatra y psicóloga, que nos llama la atención sobre esos aspectos para que nosotros analicemos, evaluemos y ver si alguno de esos está presente en nuestra vida, para que comencemos a trabajar y los vayamos eliminando para poder crecer espiritualmente en esta existencia. Entonces, ¿qué caminos esa investigación muestra que conducen a la alegría? Trajimos algunos de ellos. Uno es estar siempre atento, que esa es una de las cosas más difíciles dentro del momento actual en una sociedad que anda a mucha velocidad. Parar un poco para prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero realmente prestar atención, observar lo que está ocurriendo, observar lo que las personas están haciendo, observar todo lo bueno que está ocurriendo en el momento presente. Entonces, eso requiere un cambio en nuestra forma de encarar la existencia en el momento presente. Ser más generosos, porque cuando somos generosos, nosotros miramos para afuera y vemos, entendemos que hay personas que están necesitando de algo. Puede ser financieramente, puede ser simplemente de que escuchemos esa persona, simplemente de nuestra compañía. La generosidad puede manifestarse de diversas maneras. Y cuando somos generosos es porque observamos para afuera de nosotros y entendemos más lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ser generoso, después del acto de generosidad, genera una emoción positiva, una emoción de alegría. Y lo otro es que en la medida que vamos desarrollando eso, prestamos más atención a lo que ocurre, vamos siendo más generosos, vamos desarrollando más ese sentimiento de compasión para los otros seres humanos que están conviviendo con nosotros en este momento. También con los otros seres no humanos, con las otras especies que también están evolucionando junto con nosotros. También porque muchos animales están sufriendo consecuencia de nuestros actos como seres humanos. Entonces vean cómo esos comportamientos nos conducen a generar una emoción positiva que desde el punto de vista de la ciencia llamada la alegría. ¿Qué otras actitudes promueven la alegría? Hablar de experiencias positivas que hemos tenido o que hemos observado, porque hablar de esas experiencias positivas generan bienestar. Nos sentimos bien cuando hablamos de eso bueno que ocurrió en nuestra existencia, o algo que ocurrió con alguien que es muy próximo de nosotros. Hablar de esas experiencias positivas muestra la satisfacción que tenemos con la vida, con la oportunidad que tenemos en esta existencia para continuar creciendo espiritualmente. Y eso nos motiva a tener más experiencias positivas que generan más emociones positivas, como la alegría. Y eso nos da mucha más energía para continuar en ese proceso que se vuelve como una bola de nieve creciente, en la medida que hablamos más de esas experiencias positivas. Y todos nosotros
tenemos muchas experiencias positivas que ya hemos vivido en esta existencia o conocemos de otras personas que deberíamos, ese debería ser un motivo de conversación entre nosotros. Y también otra actitud que han encontrado que contribuye enormemente a generar esa emoción positiva es la gratitud. Ser agradecidos por tantas cosas buenas que nosotros recibimos todos los días, que como no prestamos atención, por eso no percibimos que existe tanta cosa buena en nuestra existencia. La gratitud es uno de los comportamientos que más genera emociones positivas. Una de ellas, la alegría. ¿Qué otras actitudes ayudan para promover la alegría? Revisar nuestro lenguaje interno. Y nuestro lenguaje interno es consecuencia de nuestros pensamientos, la forma que pensamos, las palabras que utilizamos. Si tenemos esa tendencia negativa, utilizamos muchas palabras negativas. Entonces, revisar el lenguaje interno es el tipo de palabras, los términos, las expresiones que usamos, porque eso, las palabras, aquí ya en otra oportunidad hablamos del poder de las palabras. Las palabras tienen una fuerza muy grande y que eso se va a reflejar en generar emociones positivas o negativas. Otra actitud para promover la alegría es admirar la naturaleza. Por ejemplo, aquí en Brasil están las cataratas de Iguazú, una de las maravillas del mundo. Yo cuando fui allá lloré de la emoción de ver esa cantidad de agua descendiendo, el ruido tremendo, el vapor, todo eso. Es un negocio impresionante que genera una emoción así de alegría inmensa de ver cómo la obra divina es tan hermosa. Existen muchos sitios. Aquí, por ejemplo, este se llama Bonito. En Colombia existen también muchos. Existe otro aquí también en una de las maravillas del mundo, los Lençóis Maranhenses. Son dunas con lagunas de diferentes colores por kilómetros y kilómetros. Allá en Colombia tenemos las montañas, tenemos la playa. La playa, yo tuve la grande alegría de vivir en Cartagena, en Barranquilla, que me daba la oportunidad de ir al mar o sentar frente al mar. Es algo así maravilloso, sentarse en la playa para ver las estrellas, la luna. Eso nos genera una emoción positiva y nos permite admirar la obra de Dios. Entonces, eso nos genera una emoción positiva, nos da mucha alegría. Entonces, alguna actitud que podemos promover y no necesitamos gastar mucho dinero para eso. Muchas veces es gratis. Observar las otras especies, el trabajo que ellas hacen, por ejemplo, las abejas, la importancia que tienen para nuestra subsistencia. Y así muchísimas otras actitudes de admirar la naturaleza. Practicar la gratitud que mencionamos anteriormente. Escuchar música. Es algo que también genera una emoción positiva, dependiendo, lógicamente, del tipo de música. Tiene un rock pesado, que heavy metal, que al contrario nos altera nuestro estado de ánimo. Pero existe música excelente que genera esas emociones positivas. También reír. Y de los recuerdos que yo tengo de mi paso ahí por Barranquilla, muchas veces nos reuníamos después de la reunión del Centro Espírita, íbamos a la casa de Doris a conversar y reíamos mucho, muchísimo. Era un momento de alegría colectiva que nos deberíamos tener con más frecuencia con nuestros amigos. Ven, son actitudes que todos nosotros podemos tener en nuestro día a día o con alguna frecuencia. ¿Y eso por qué funciona? Porque en nuestro cerebro nosotros tenemos las neuronas
espejo. Son neuronas especializadas en la siguiente función. Y 5% de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro son neuronas espejo. Eso permite nuestro aprendizaje desde cuando somos niños. Nosotros imitamos lo que hacen los adultos. ¿Por qué? Por las neuronas espejo, que estimulan las mismas áreas que la persona, por ejemplo, adulta en este caso, saca la lengua y estimula la misma área del cerebro del bebé para tener el mismo comportamiento. Y eso es una forma que la naturaleza tiene para que nosotros podamos aprender de los adultos en esa fase de la infancia. Y ocurre por eso, porque tenemos esas neuronas espejo que se activan cuando observamos el comportamiento de la otra persona. En la medida que vamos observando el comportamiento de esa persona, nuestra tendencia es a imitar el comportamiento o los trazos o las caras que hace la persona. Y ahí el espíritu de André Luis, en esa obra de Señal Verde, nos dice, la alegría del prójimo comienza muchas veces con la sonrisa que tú le quieras dar. Y eso, personalmente he hecho ese experimento muchas veces. Doy una sonrisa y eso hace que la otra persona que ya estaba así, sisuda, que estaba medio mal, cambie su apariencia, porque sus neuronas espejo observan mi comportamiento. La sonrisa hace que active esa área del cerebro también para que la tendencia de esa persona sea también a dar una sonrisa. Entonces, eso depende de quién, depende de nosotros iniciar esa cadena. Sonreír es algo que podemos hacer todos los días, con mucha frecuencia. Y eso puede iniciar esa cadena de estimular un comportamiento diferente, generar una emoción positiva en esa otra persona en ese momento. Entonces, se habla de recetas para alegría. Realmente no es una receta única, porque cada uno tiene diferentes experiencias, diferentes circunstancias, y es solo ver qué podemos aplicar para nuestra vida personal. Una, practicar la regla de oro, hacer al otro lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Eso, cuando hacemos el bien para los demás nos sentimos bien, y cuando alguien hace algo bueno para nosotros también estimula o genera emociones positivas, nos da alegría. Donar nuestro tiempo y nuestros recursos. Vimos la generosidad, es donar tiempo, nuestro conocimiento, nuestros recursos financieros. Eso genera alegría. Reír y sonreír lo máximo que podamos. Y ya vimos por qué es importante. Por ejemplo, llega a la biblioteca, busco el libro El político honrado, y la señora dice, sí, ciencia ficción, al final del pasillo. Lógico, existen políticos honrados, algunos, sí, pero la mayoría tal vez no. Por eso, y eso es motivo que nos puede generar humor, a veces humor un poco trágico. Tener un propósito y un significado en la vida es muy importante para generar emociones positivas como la alegría. Ser humildes para entender que no sabemos todo, que no podemos hacer todo y que necesitamos de los demás. Y esa actitud de humildad nos lleva en el camino de generar emociones positivas. Ser honesto y cuidar de nuestro cuerpo y de la mente. Vimos que existe un factor físico, que si nosotros no nos alimentamos bien, si no tenemos los nutrientes necesarios para producir los neurotransmisores como dopamina, serotonina, no vamos a poder conseguir desde el punto de vista estrictamente físico manifestar la alegría. Y aprender a perdonar, porque vimos que los resentimientos generan solo emociones negativas.
Si nosotros aprendemos a perdonar y vemos los beneficios del perdón, eso genera una emoción positiva que nos da alegría porque conseguimos superar ese rencor, esa rabia que teníamos con relación a alguna persona. Y agradecer, como dije anteriormente, la gratitud es muy importante. Es un factor, uno de los factores más importantes en la generación de la emoción positiva, de la alegría. ¿Qué otras actividades generan alegría? Y estoy nombrando varias, porque tenemos un abanico gigantesco. Bailar. Y ahí en Colombia, y especialmente en la costa, una de las cosas que me gustaba mucho ahí de vivir en el Caribe, bailar es algo inherente a la cultura. Y eso genera una emoción positiva de alegría. Reunirnos para cantar. También varios estudios muestran cómo eso induce emociones positivas como de alegría. Asistir buenas películas que nos motivan, que nos inducen a que podemos, si esas personas en esas condiciones consiguieron hacer todo eso, nosotros también podemos. Y eso nos da esa energía para cambiar y para buscar momentos mejores en nuestra vida, momentos más alegres. Ayudar a nuestro prójimo con acciones reales. Por ejemplo, estos que ayudan a construir casas bien simples para las personas. Es el trabajo de tipo social. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el trabajo de la obra social, se lo vemos. Atendemos 312 niños, la educación infantil. Eso es un motivo de alegría muy grande para nosotros porque estamos contribuyendo para la educación de esos niños, para que sean ciudadanos y hombres de bien, como nos enseña el Evangelio según el Espíritu. Entonces, ese tipo de actividades todos podemos hacer. Y ahí tenemos también esa gran enseñanza de la espiritualidad, del espíritu de Emmanuel, que dice, quien sirve a los otros, siembra paz y alegría para sí mismo. Es en nuestro propio beneficio servir a las personas, ayudar a nuestro prójimo en lo que podamos dentro de nuestras condiciones. Y todos tenemos esa posibilidad y tenemos múltiples oportunidades observando la sociedad como está actualmente, con tantas desigualdades, con tantos problemas. Existen muchísimas oportunidades de ayudar a los otros. Eso va a generar alegría para nosotros en la medida que hagamos ese tipo de trabajo de ayuda para nuestro prójimo. Bueno, otras actividades que generan alegría. Cuando sentimos que cumplimos un nuestro deber, que hicimos lo que deberíamos hacer. La experiencia de sentirnos amados. Aquí ya hablamos también en otra oportunidad sobre amar y ser amado. Esa experiencia de sentirnos amados nos da mucha alegría porque nos sentimos importantes. Por ejemplo, para nuestros padres, nosotros, ellos nos quieren, independiente de nuestros defectos, ellos nos aman. Entonces, y por eso nosotros deberíamos expresar más nuestro amor con las personas, porque vamos a generar esa emoción positiva en ellos. Si entendemos y sentimos cómo nos sentimos de bien cuando tenemos esa experiencia de ser amado, deberíamos practicarlo más con las otras personas. La experiencia de ser perdonado. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos infringido alguna ley divina y la persona que fue quien recibió eso errado que hicimos y nos perdona, es un motivo de alegría inmenso. Y tengo varios estudios sobre ese aspecto. Y eso genera bastante alegría. La experiencia de ser comprendido también es otra actividad que genera alegría. Porque
Una persona que nos entienda, que comprenda qué es lo que nosotros queremos, cómo es que queremos, cómo es que nosotros vemos las cosas. Eso da una alegría inmensa. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, más es un factor que genera una emoción positiva, una emoción de alegría muy, muy grande. Y el bien practicado, ahí pues ni qué decir de la alegría que sentimos cuando vemos que hicimos el bien para alguien. Por eso, el espíritu de Emmanuel, en esa otra obra muy interesante que se llama En este instante, dice, la caridad es el proceso de sumar alegrías, restar males, multiplicar esperanzas y dividir la felicidad. Las 4 operaciones matemáticas que nosotros aprendemos allá en la primaria están cuando practicamos la caridad y cuando sumamos nuestras alegrías individuales junto con las alegrías de las otras personas que conviven con nosotros. Por eso debemos compartir, convivir con la alegría como nos enseñan los espíritus, con más frecuencia y sentir esa alegría de vivir en este momento aquí en el planeta Tierra. Tenemos múltiples oportunidades de practicar la caridad, entonces deberíamos aprovecharlas. Y por ejemplo, en el caso de la medicina, en varios países ya existen los doctores de la alegría, grupos que se dedican a llevar la alegría a las personas que están hospitalizadas, que a veces están allá relegadas, solamente son visitadas por las personas, el médico, las enfermeras para hacer los procedimientos médicos necesarios. Y vienen este grupo de personas que traen un ambiente diferente, que generan emociones positivas a la persona que está allí en ese proceso de tratamiento. Eso contribuye para la recuperación de las personas. Tiene, por ejemplo, aquí en Brasil un trabajo social muy interesante que se llama Salud y Alegría, un barco que va a regiones bien distantes para llevar salud y alegría para esas personas. Y ese tema es tan interesante que unos 2, 3 años atrás, la tournée del Circo Soleil, el tema era alegría. Y ya de por sí el Circo Soleil con mucho de su programación trae alegría para las personas, genera esas emociones positivas. Entonces, ¿será que trae algún beneficio que seamos más alegres, que seamos más alegres con más frecuencia? Tiene muchísimos beneficios. Fortalece nuestro sistema inmunológico. Permite que la persona tenga una recuperación más rápida de una enfermedad o de un procedimiento quirúrgico. Aumenta la producción de neurotransmisores. Y todos estos, existen muchos estudios de la ciencia que muestran, estos son los resultados de esos estudios. Aumenta la producción de neurotransmisores, dopamina, serotonina, que nos da esa sensación de bienestar. Ayuda, no, florecimiento psicológico. Permite que abramos más nuestro corazón, abramos más nuestra mente, como muestran los estudios de la doctora Bárbara Fredrickson. Nos da una mayor resiliencia frente al estrés de la vida cotidiana. Nos hace más fuerte para enfrentar todos esos obstáculos que aparecen en nuestra existencia. Mejora nuestro humor y es mucho mejor lidiar, tratar con personas que tienen buen humor que con personas que están siempre lamentándose, quejándose de muy negativas. La tendencia natural es alejarlos, a no ser que tengamos afinidad con ellas de esa misma tendencia de negatividad. Promueve un estilo de vida más saludable. Cuando somos más alegres, generalmente la tendencia es a tener un estilo de vida más saludable. Aumenta la longevidad, porque tenemos menos
menos enfermedades, estamos menos estresados, entonces la consecuencia es aumento de la longevidad. Y nos permite tener mayores y mejores conexiones con nuestro prójimo, porque expresamos más nuestros sentimientos, estamos más alegres, tenemos una visión más optimista, realista, pero más optimista, y eso nos conecta más con nuestro prójimo. Y eso, la consecuencia final, es nuestro crecimiento espiritual. Por eso la alegría es un factor que promueve nuestro crecimiento espiritual y por eso deberíamos estudiarla, como nos enseña el Espíritu Milanés, estudiarla con más detalle en todos sus aspectos y practicarla, que es lo más importante. Y ya Chico Javier nos recomendaba, deja alguna señal de alegría donde quiera que pases. Entonces, eso es importante que las personas tengan un recuerdo alegre de nuestra presencia en determinados momentos que pasamos por la vida de las personas. Y ahí eso es muy importante. Entonces, me gustaría dejar dos preguntas para la reflexión final. ¿Qué te deja alegre? De todo lo que ocurre en la vida particular de cada uno, ¿qué te deja alegre? Y eso deberíamos entonces promover para hacerlo con más frecuencia. Y también, ¿cómo puedo promover más la alegría dentro del círculo en el cual yo me estoy moviendo? Porque para contribuir al crecimiento de los otros, y eso va a contribuir para mi crecimiento. Una parte es mi alegría personal, pero yo también tengo una responsabilidad de tipo social. Por la ley de sociedad que colocó Allan Kardec en el libro de los Espíritus, tenemos una responsabilidad con las otras personas que están conviviendo con nosotros. Entonces, ¿cómo puedo promover la alegría en los demás? Entonces, que este tema de la alegría nos ayude a pensar más sobre esto y que veamos la importancia que tiene para nuestro crecimiento espiritual en este momento de nuestra jornada de crecimiento espiritual. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Orlando, por este mensaje, por estas conferencias tan bien preparadas, tan bien complementadas. Y bueno, quiero darle la palabra a las personas que están aquí en forma presencial en el centro, aquí están, se pueden ver. En Cartagena, la sociedad espiritista. ¿Sí? Con Marta, con Sonia, ¿Sí? con la iglesia, Ah, sí, claro. con la familia. Ujú. Ah, bueno. Entonces, no sé quién quiera decir una pregunta o quién quiera aportarle algo al tema de Orlando, Zenit, Milagro, quién está también William. Yo puedo, bueno, seguimos diciendo. Dale, dale, decir algo, Zenit. Bueno, muy hermosa la conferencia y resume, todo se resume en que si nos benevolencia, saludamos y eso nos hace feliz. Si somos humildes, si muy bonito porque ahí se refleja todo lo benevolente que podemos ser hasta con el mismo planeta. O sea, ser benefactores de los recursos naturales, en cada cosa positiva que hagamos, eso nos va a generar una, digamos, que una satisfacción propia. Y lo hablo, pues, digamos que desde el punto de vista personal, al igual también que en el trabajo. Por ejemplo, yo soy enfermera profesional, soy profesora de una universidad y en un hospital y a las personas me le acerco, les doy una sonrisa, les doy la mano, hago toda la parte de toque terapéutico. ¿Qué más felicidad que esa?
se me genera, o sea, es como, es la acción-reacción. Si tú das, recibirás más. Si tú das, y uno no lo hace como, o sea, para recibir algo a cambio, no, es algo que tú lo haces espontáneo, eso te hace feliz y recibes también, porque es recíproco. Las personas también te agradecen con una sonrisa, con una palabra. Gracias por esas palabras de aliento, o porque me ayudaste en esto. Entonces ya uno es más que suficiente que eso llegue y eso se viva. Eso es lo que pienso que haría un mundo mejor y ojalá la juventud pudiera escuchar. Aquí estaba mi hijo y un compañero, un amigo, escuchando también para que los jóvenes escuchen, pero ahí van poco a poco. Les llamó la atención sobre, lo que Ah, pasa es que bueno. son famosos, les llamó la atención sobre la alimentación, sobre el sueño, sobre, oye, sí, ¿verdad? Sobre, sí, tener una disciplina en las cosas que uno hace. Y hay algo que escuché hace un día que hablaba, la regla del 8-8-8, dormir 8 horas, trabajar 8 horas y las otras 8 horas siguientes tenemos que descansar, eh, divertirnos, amar, o sea, agradecer, o sea, hay varias, el video lo guardé, pero es muy bonito porque uno reparte esas 24 horas en todo ese tiempo y eso lo equilibra uno y uno llega a sentir esa felicidad. Cualquier crisis que tengamos en la vida no nos va a coger de sorpresa y ya, hay que llegar a la tristeza que se acabó todo, ¿no? Porque eso nos va a mantener, o sea, nos mantiene, ninguna crisis nos va a acabar, porque siempre vamos a estar allí, esa presencia divina en nosotros, y es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, a seguir luchando. Eso fue lo que yo pues aprendí hoy del hermano Orlando. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y me lo siga, pero me le siga derramando toda la gracia divina para que pueda seguirnos orientando siempre con estas conferencias. No, gracias. Ahora yo pues creo que me voy a enfrentar porque voy a hacer actividad física. Ah, bueno. Bien. Muy bien. Gracias, señor. También quiero decir algo. Sí, de que al ver, yo considero que ser feliz es admirar en los demás ese deseo de salir adelante, progresar, de compartir, de repartir positivismo, ya, de repartir actitudes de beneficio en pro de nuestro semejante, de nuestro prójimo, que es en ese caso la humanidad en general, sin distingos de ninguna especie, ya. En que si aquel está bien, pues yo me siento feliz porque también me siento igual, ¿ya? Y son cositas pequeñas que lo engrandecen a uno sabiendo distribuir la felicidad, la alegría, la armonía, la paz, el equilibrio, la justicia, la tolerancia, el respeto, el bienestar, la abundancia que para todos hay, tanto en lo espiritual como en lo material. Sí. Bueno, muy bien, Orlando, creo que todos quedamos muy contentos, satisfechos, felices con tu exposición y la vamos a incluir en esa lista que ya es bastante grande de todas tus charlas. Pero bueno, vamos a cerrar con una elevación de pensamiento. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacerla? Ah, está más cerquita. Pero, un momentico, cerramos aquí la,